Muy bien, entonces estamos en el libro de los Hechos, el versículo 26 al versículo 40, que habla sobre el encuentro de Felipe con el etíope, y es muy precioso este pasaje. Algo que debemos de ver siempre es que Dios está atrás de todo esto. Dios está atrás de la salvación de cada persona. Es algo que no debemos de perder de vista. Y hoy vamos a ver precisamente esta obra de Dios en la salvación. Y vamos a ver 3 puntos. Vamos a ver en este pasaje del etíope que es una salvación preparada, por supuesto, por Dios. Es una salvación presentada de Dios, pero a través de sus creyentes. En este caso, Felipe la presenta al eunuco. Y es una salvación realizada, que finalmente se concluye con el bautismo del eunuco. Entonces vamos a ver estos 3 puntos el día de hoy. Vemos entonces a Felipe ocupado en predicar el Evangelio y al mismo tiempo desinteresado o pasando a segundo término, no tanto desinteresado, pasando a segundo término sus preocupaciones, ¿no? Él tenía una familia, vemos seguramente estaba su esposa, sus hijas. Esto está mencionado más adelante en el libro de los Hechos. Y pues tenía sus responsabilidades, tenía sus necesidades, pero en este momento él, de una manera muy dedicada, está en las cosas de Dios, ¿no? Es llamado a Samaria, va a Samaria. Luego es muy interesante el versículo 26, dice: un ángel del Señor habló a Felipe. O sea, directamente un ángel, no sabemos si lo ve o no lo ve, pero sí sabemos que le habla y le dice: bueno, qué bien que ya hiciste una labor en Samaria, que seguramente van a continuar otros creyentes, pero ahora yo quiero que tú vayas a un camino desierto. Y pues como que tal vez Felipe hubiera dicho: bueno, pero pues ¿por qué, no? ¿Por qué habría yo de ir a un camino desierto si acá en Samaria hay mucha gente, mucha necesidad? ¿Y por qué habría yo de ir ahí donde pues no hay nada, ¿no? No hay absolutamente nada. O tal vez, ¿por qué no mejor ya me voy a mi casa, ¿no? Si hay tantas necesidades y prioridades ahí en mi casa, ¿no? Pero vemos algo muy importante que es lo que caracteriza a Felipe, y es lo que en realidad nosotros podemos aprender de él, que es la obediencia a la voluntad de Dios, a pesar de que no veamos claro exactamente hacia dónde Dios quiere llevarnos, ¿no? Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. O sea, calladito te ves más bonito, simplemente escucha, entiende y obedece, a pesar de que él pudiera tener mucha idea de que no era así. Esto tiene una gran importancia en nuestra vida, hermano, hermana, amado. De verdad, muchas veces a lo largo de nuestra vida, Dios nos va a presentar este tipo de cosas, este tipo de decisiones. Nosotros nos hacemos un plan, nosotros nos hacemos una idea de lo que queremos, de lo que va a ser nuestra vida, ya la tenemos perfectamente diseñada y le decimos a Dios: mira, Dios, ya hice mi trabajo, te ayudé y ya sé lo que quiero de mi vida. Y esto es lo que quiero, Dios, de mi vida. Entonces, tú lo que tienes que hacer, Dios, simplemente es
cumplir mi plan, cumplir mi deseo en mi vida. Y Dios nos escucha y nos dice, bueno, pues lo vamos a tomar en cuenta, pero yo lo que quiero darte es otra cosa muy distinta. Y nos las presenta Dios y decimos, bueno, Dios, esto no es lo que te pedí. Esto no es lo que te pedí. Esto no es lo que yo deseaba para mí. Esto está muy lejos de mi plan. Yo creo que aquí es cuestión de fe, cuestión de confianza en Dios, confiar en su amor, que está comprobado en Cristo, y decir, voy a tomar lo que Dios quiera darme. Voy a tomar lo que Dios quiera darme. Que tal vez no se parece mucho al plan que yo tengo, tal vez, pero voy a aceptar, voy a tomar con gratitud, con esperanza, con fe, lo que Dios me está dando, y entonces resulta que con el tiempo vamos comprobando que es mejor, no en el sentido de lo físico o lo material, sino que era mejor en el sentido de lo espiritual. Y decimos, este plan me llevó a confiar más en Dios, me llevó a conocer más a Dios, me llevó a entender más la palabra de Dios. Entonces este plan de Él, que al principio no tenía mucho sentido, resultó ser mejor que mi plan. Dice eso la Escritura, dice, y yo creo que es algo que perdemos de vista por completo. Dice, porque mis pensamientos no son como tus pensamientos, ni mis caminos son como tus caminos. Dice, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis pensamientos y así son mis caminos. Yo creo que de repente pensamos y decimos, no, mis pensamientos son mejores que los de Dios. Y Él se encarga de verdad de mostrarnos que no es así, que definitivamente sus pensamientos, sus planes, sus caminos son mejores que los nuestros. Pero esto lo comprobamos a través de la confianza. Entonces vemos que la salvación de esta persona, un eunuco, un funcionario de Etiopía, fue una salvación planeada, ciertamente. Era una salvación que Dios planeó. O sea, Dios tenía este programa, esta agenda para esta persona perfectamente. Y lo que estaba sucediendo es que se estaba cumpliendo todo un plan que había sido programado, que había sido planeado mucho antes. ¿Qué tan antes había sido planeada la salvación del eunuco? ¿Qué tanto? Unos años antes tal vez, o cuando Cristo vino, o cuándo fue planeada la salvación de esta persona. Dice la Escritura en Efesios 1, Efesios 1:4, Efesios 1:3 y 4 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Es un texto para memorizar, para recordar el versículo 4. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. La salvación del eunuco fue pensada por la Trinidad entera, la planeó el Padre para que la realizara el Hijo y la aplicara el Espíritu. Las tres personas de la Trinidad estaban planeando
desde el principio, antes que el universo existiera, la salvación del eunuco. Nada más del eunuco, no. Si tú eres salvo, si tú estás en Cristo, tu salvación fue igualmente planeada en esta deliberación, en este consejo de la Trinidad desde antes de la fundación del mundo. Dios pensó en ti, en tu salvación, en Cristo, la confirmación tuya con la persona del Espíritu desde antes de la fundación del mundo. Eso es lo que dice la Escritura. Y este pensamiento, hermano, hermana, es un pensamiento que debe de animarte, que debe de alentarte. Dios planeó mi salvación. Bueno, Dios planeó mi creación, Dios planeó mi adopción, mi salvación, mi vida eterna en Cristo desde el principio de la creación. Es más, desde antes que existiera cualquier cosa, yo ya estaba en el plan de Dios, yo ya estaba en la mente de Dios, yo ya estaba en el amor de Dios. Impresionante, ¿no? Lo que estamos viendo aquí. Yo creo que es una de las grandes doctrinas que hay en la Escritura, muchas veces atacada ciertamente, pero claramente dice que esta salvación fue planeada desde el principio. Era un encuentro planeado desde antes de la fundación del mundo. Y entonces vemos a Felipe acercándose a una caravana diplomática. El eunuco no iba solo en su transporte. Él iba acompañado de muchísima gente. Él era el principal, pero iba acompañado de mucha gente, muchos, pues no sé exactamente qué medio de transporte sería, pero iba acompañado de mucha gente. Toda una caravana diplomática en donde él no lo sabía, pero el eunuco se iba a convertir para ellos, para todos estos que lo iban acompañando y más adelante para todo su país, en un evangelizador. Ese es el plan que Dios tenía. Ciertamente salvar a esta persona, pero a través de él salvar a muchos otros también. Entonces, para él había ido a Jerusalén a adorar y estaba muy restringida la adoración para él, porque dice que los eunucos no podían entrar en la congregación de Dios. Vamos a Deuteronomio 23, del 1 al 5. Deuteronomio 23. Dice: no entrará en la congregación de Jehová el que tenga magullados los testículos o amputado su miembro viril. No entrará bastardo en la congregación de Jehová, ni hasta la 10ª generación. No entrarán en la congregación de Jehová. No entrará amonita ni moabita en la congregación de Jehová, ni hasta la 10ª generación de ellos. No entrarán en la congregación de Jehová para siempre. Entonces, aquí vemos esto, ¿verdad? Que literalmente estaba prohibido para él entrar en la congregación de Israel. Pero estamos hablando del antiguo pacto, del pacto con Israel, del pacto de ley, y después de Jesucristo se inaugura el nuevo pacto, que cambia todo, revoluciona todo, ¿verdad? Esta idea es una idea importante con la que vamos a leer el Antiguo Testamento, ¿no? El Antiguo Testamento está escrito y está, en primer lugar, para ser practicado en el Antiguo Pacto. Entonces, tal vez haya un montón de cosas que no entendamos a qué se refiere o por qué está diciendo Dios estas cosas, pero algo que debemos hacer es entender que es para Israel
en la vigencia del pacto anterior. Nosotros estamos en un pacto distinto, en un pacto nuevo, ¿verdad? Entonces, pero sin embargo él aprovechaba las oportunidades hasta donde pudiera llegar. Seguramente él no podía entrar a los lugares, todo el templo estaba separado en secciones y él no iba a poder entrar a las secciones más centrales, pero simplemente aprovechaba la oportunidad. Sabía que había en ese tiempo una fiesta en Jerusalén y él aprovechó la oportunidad para adorar. Dice, estamos en Hechos 9, en Hechos 8, perdón, y dice, había venido a Jerusalén para adorar, dice en el versículo 27. O sea, ya había en el eunuco una semilla, vamos a decirlo, de buscar a Dios, al Dios verdadero, por supuesto, porque seguramente en el lugar donde él estaba, en Etiopía, había muchos dioses, muchas religiones, y él de alguna manera, no sabemos exactamente cómo fue, pero él dice, no, el Dios de verdad es el Dios de Jerusalén. Y yo voy a no sabemos tampoco si es la primera vez que iba o no, pero él dice, voy a aprovechar esta oportunidad que tengo de ir a Jerusalén a adorar a este Dios que en realidad no conozco. O sea, sé que hay algo ahí, pero no conozco exactamente a esta persona de Dios, ¿no? Y él había ido a Jerusalén, dice, a adorar. Entonces, ya había algo de bueno en el eunuco. No. Quien puso esta intención de buscar a Dios fue Dios. ¿Cuándo? Volvemos al principio, ¿verdad? Como la salvación del eunuco fue planeada desde el principio, entonces Dios crea al eunuco, el eunuco nace y pone algo en su corazón en el sentido de buscar a Dios. Todo es de Dios, todo es de Dios. La salvación es de Jehová, dice el libro de Jonás, ¿verdad? Entonces él estaba ya en un sentido buscando a Dios, no tenía oportunidad de ir más allá porque estaba restringido su acceso a los lugares físicos del templo, pero aprovechó lo que Dios le dio. ¿Y qué le dio Dios en esa búsqueda que él estaba haciendo de Dios? Le dio algo impresionante, le dio un libro. No sabemos tampoco si tenía todo el Antiguo Testamento o hasta qué parte tenía, pero lo que sí podemos estar seguros es que por lo menos tenía el libro de Isaías. Y lo venía leyendo, ¿verdad? Sabía que Dios podía ser encontrado en Jerusalén, pero también sabía que Dios podía ser encontrado a través de su palabra. Entonces venía leyendo, pero no daba con el punto, ¿verdad? Ciertamente. Necesitaba un elemento que también Dios proveyó. Un evangelista que predicara un evangelio. Entonces, Dios va tejiendo, ¿verdad? Impresionante. Cada uno de nosotros somos como un hilo en una alfombra, impresionante, ¿verdad? Que Dios teje. Dice, sabemos que el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina al ordenar sus pasos. Es Dios el que está tejiendo, el que nos está tejiendo. De alguna manera, en su amor, en su sabiduría, Él tiene un diseño impresionante, ¿verdad? Los únicos que lo comprueban son los que reciben esta salvación y dicen, pues sí, ¿verdad? Todo es de Dios, todo vino de Dios. Mi interés por Dios, mi encuentro con Dios,
mi encuentro con la persona que me habló el Evangelio, que me habló de Cristo, quien me llevó a la iglesia, todo estaba perfectamente detallado en los planes de Dios. Y aquí están precisamente los 3 elementos que se requieren para la salvación de cualquier persona. Se requiere la palabra, se requiere el Evangelio y un evangelista, pero algo que no vemos, el Espíritu de Dios atrás de todo esto. Eso es lo que debemos hacer nosotros, saber nosotros. Dios está haciendo su obra hoy. Dios está haciendo su obra en nuestro tiempo. Y nosotros, si tenemos a Cristo, si tenemos el Evangelio, podemos ser útiles en esta obra que Dios está tejiendo de salvación a nuestro alrededor, hablándoles el Evangelio. Y el Espíritu de Dios, el Espíritu va a ir convenciendo a las personas de Dios, de arrepentimiento, de fe. Es la obra de Dios. A nadie se le puede ocurrir esto, de verdad. Es algo completamente de arriba. Él está haciendo su obra. Yo creo que algo que debemos entender y algo que vamos comprobando es que la obra de Dios es muy escasa. La obra de Dios es muy rara. Como es tan preciosa, es como el oro o como los diamantes, ¿verdad? No abunda, no abunda. Pero eso no importa. El que no abunde no quiere decir que no sea de Dios. Al contrario, el que no abunde, el que sea tan escasa, es que es de Dios. Y así tenemos que entender. Dice el Señor Jesucristo, muchos son llamados, pocos escogidos. Así es la obra de Dios. Entonces, no nos asombremos y no nos asustemos que de repente seamos los únicos en nuestra escuela, en nuestro trabajo, en nuestra colonia, los únicos que hablamos de Cristo, los únicos que hablamos el Evangelio. No nos asombremos de eso. Así es esto. Si te das cuenta, en los profetas, en los profetas del Antiguo Testamento, está esta característica. Uno contra muchísima gente. Así es esto de la obra de Dios. Pero se requieren siempre estos elementos. Se requiere la palabra, se requiere el Evangelio, se requiere quien transmita el Evangelio y por supuesto se requiere el Espíritu de Dios para que esto se realice, se confirme. Vemos también, en segundo lugar, que es una salvación que se presenta, ¿no? Todos llegan a la cita aquí, ¿verdad? O sea, el eunuco llega a la cita, Felipe llega a la cita, el Espíritu, por supuesto, que lo tenía agendado en su agenda eterna, llega a la cita y entonces la salvación se presenta. La salvación se presenta. El Evangelio se presenta. Es importantísimo esto, de verdad, hermano, hermana. Si no hay Evangelio, no hay salvación. Si no hay presentación del Evangelio, no hay salvación. Es fundamental que entiendas esto. Se necesita la predicación del Evangelio. Las personas no se van a convertir si no hay Evangelio. Las personas no se van a salvar si no hay Evangelio. Es por eso tan importante que nosotros lo hablemos, lo prediquemos. Pero para eso pues es necesario ciertamente entenderlo, para eso ciertamente es importante asimilarlo, comprenderlo cada vez más y experimentar en un sentido derrotas para cada vez presentarlo mejor, Algo que debemos de verdad
vigilar en nosotros es constantemente, diariamente, es el nivel que hay en nosotros de anhelo de presentar el Evangelio, de hablar el Evangelio. Esa es una medida de tu crecimiento. Esa es una medida de tu fe, de tu confianza en Dios. Y si tú tienes este anhelo y lo haces, eso habla de que tu relación con Dios es buena, de que estás viviendo para lo que debes de vivir, para Cristo, para el Evangelio, para el amor a otros en el sentido de su salvación. Este es el mayor bien que nosotros le podemos dar a alguien, la mayor muestra de amor que le podemos dar a alguien, el hablarles el Evangelio, porque tiene repercusiones eternas. Entonces, esa es la medida de tu crecimiento y esa es tu medida de buena relación con Dios, ¿verdad? ¿Qué tanto hay en mí anhelo de hablar el Evangelio? Y tristemente, yo lo sé, ¿verdad? En muchos no existe este anhelo de hablarles a otros. No les interesa, ¿verdad?, hablarles a otros. Están más ocupados de sus propios problemas, de sus propias preocupaciones, de cómo se van a resolver sus problemas, de cómo se van a cumplir sus sueños, que de hablar el Evangelio. Entonces, ¿qué pasa, verdad? El creyente que tiene esta responsabilidad, todos tenemos esta responsabilidad, pero no lo hacemos, esto nos va enfriando y nos va distanciando de Dios. Y nos va, como que cada quien, ¿verdad?, tiene esa cuenta personal, pero si nosotros entramos en esta inercia de egoísmo, de no hablar el Evangelio, de no interesarnos por las almas, de no pensar en el sentido eterno de las cosas, de repente esto nos va llevando a ser cada vez más egoístas y cada vez más descontentos. Es impresionante, ¿verdad? Dicho de otra manera, ¿no?, el creyente está llamado a vivir contento en Cristo y por lo tanto ocupado en Cristo y en lo que a Cristo le preocupa, que es su obra. Pero nuestra tendencia es, no. Yo me voy a ocupar de mis necesidades en primer lugar, de mis satisfactores en primer lugar, de mis deseos en primer lugar. Y entonces lo que vamos haciendo es que nos vamos alejando de la satisfacción que hay en servir a Cristo. Y pensamos que vamos a encontrar más satisfacción viviendo para nosotros mismos. Pero lo único que encontramos cuando nosotros nos dirigimos en ese sentido es cada vez más insatisfacción. Porque somos cristianos, hermanos, hermanas. Y nuestra satisfacción está en Cristo. Nuestra satisfacción está en Cristo. Otra vez, nuestra satisfacción está en Cristo. Entonces, cuando abandonamos esto, Cristo, su palabra, su Evangelio, también empezamos a amargarnos en el sentido de querer vivir para nosotros, que es completamente insatisfactorio en el sentido profundo del término. No hay nada más satisfactorio, y el Señor Jesucristo nos los muestra con su cruz, con su resurrección, que vivir para hacer la voluntad de Dios y para la salvación de los otros. Eso es la cruz también. Eso es la cruz también, de verdad. En la cruz, Jesucristo te está dando un ejemplo de cómo vivir en este mundo. Y dice, vive en primer lugar para obedecer a Dios, para hacer la voluntad de Dios y para colaborar con la salvación de los otros. Importantísimo, importantísimo. Y ahí Cristo encontró su mayor satisfacción, en hacer la voluntad de Dios y en derramar su vida, su sangre, por la salvación
de otros. Nosotros podemos imitar a Cristo en ese sentido, de verdad. Y ahí vamos a encontrar nuestra mayor satisfacción. Y Dios, hermano, hermana, Dios va a llenar en la medida de su sabiduría tus necesidades temporales. No va a olvidar tus necesidades temporales, por supuesto, pero lo dice en Mateo 6, dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Te va a dar entonces, si yo predico el Evangelio, Dios me va a dar un yate anclado ahí en Puerto Vallarta. No, fíjate que no. Y no lo esperes, y no lo condiciones. Y si no lo tienes, no te quejes. ¿Qué te va a dar? Lo que sea necesario y justo en su sabiduría para ti. Eso es lo que Dios te va a dar. Y no es lo mismo para todos. A uno, tal vez, le dé un yate. Qué bien. Es lo que Dios en su sabiduría así lo consideró. Qué bien. Pero yo no debo de envidiarlo. Y yo no debo de quejarme. No es así la cosa. Es muy extraño esto. Nos cuesta muchísimo trabajo entender todo esto. De verdad, nos cuesta mucho trabajo. Estamos demasiado ocupados o demasiado preocupados por este tiempo, por los bienes de este tiempo, por nuestros satisfactores, y demasiado tal vez desinteresados por la obra de Dios. Pero Él quiere darnos lo mejor. Él de hecho ya nos ha dado lo mejor, que es su adopción, su amor, la vida eterna, la presencia de Cristo en nuestros corazones. Eso es lo mejor. Ya somos ricos, de verdad. Ya no tenemos por qué quejarnos, ¿no? Yo creo que también, ¿verdad? Si estamos en el tema de revisar cómo andamos espiritualmente, y es algo que tenemos que hacer, dice eso en Corintios, examinaos, ¿verdad? Una buena manera de examinarnos es qué tanto de verdad puedes decirle a Dios, gracias por mi familia, gracias por mis hijos, gracias por mi esposa, gracias por mi esposo, o gracias porque a pesar de todo estoy contento, ¿verdad? Gracias por la casa, gracias por los bienes, gracias por el trabajo, gracias, Señor, por la vida que me has dado, gracias por la circunstancia que estoy viviendo, gracias de verdad, gracias. Es importantísimo esto. ¿Por qué? Porque nuestra tendencia es hacia la amargura, hacia el descontento. Y es muy posible que los creyentes caigan en amargura. Y ya no le dan gracias a Dios, sino al contrario, se llenan de quejas, se llenan de reproches a Dios. ¿Y qué pasa con un creyente que se queja? No, ¿por qué me diste esta circunstancia? ¿Por qué me diste esta pareja? ¿Por qué me diste esta casa? ¿Por qué me diste este trabajo? ¿Por qué no me diste suficiente dinero? ¿Por qué no me diste como aquel? Lo que pasa es que es una trampa del diablo para anular a esta persona en el sentido de ser evangelizador. Ya no puedes evangelizar. Ya no puedes evangelizar. ¿Por qué? Porque estás descontento con Dios. Estás en pleito otra vez con Dios, ¿verdad? No, es que Dios no me está tratando como debería tratarme. Entonces, como que Dios traes medio pleito con Dios, entonces ya no puedes hablar de Dios bien. Es por eso tan importante estar contentos, agradeciendo constantemente,
Y si hay algo en lo que si hay algo en lo que no estamos contentos, pedirle perdón a Dios y pedirle que nos dé la manera de estar contentos con esa situación. Y que podamos sobre todo serle útiles y que no broten estas raíces de amargura que impidan que le seamos útiles. Es por el bien de nosotros también. Entonces estamos viendo esto, ¿verdad? Cómo es una salvación que es presentada. El Espíritu nuevamente, ¿verdad? En el versículo 29, ya le habló el ángel a Felipe y ahora le habla el Espíritu. Precioso esto, ¿verdad? Precioso. El versículo 29, y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Lo oyó en su corazón, en sus oídos tal vez, no sabemos, pero lo oyó. Dios, el Todopoderoso, el Inmenso, el Infinito, hablándole a su criatura al oído. Y le dice, acércate y júntate a ese carro. Otra vez vemos la frecuencia en la que estaba Felipe, ¿verdad? Perfectamente sintonizado con Dios, perfectamente en armonía con Dios. Acudiendo a Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? O sea, no dos veces, ¿verdad? De inmediato. Ya entendí por qué estoy aquí en este camino desierto. Ya lo entendí. Dios quiere que yo me acerque a ese carro. Ni siquiera sé quién esté ahí, tal vez. Pero Dios hablando. Bueno, pero eso era con Felipe. No, hermano, no, hermana. Dios, si tú estás en Cristo, si tienes el Espíritu, si tienes su palabra, Dios también te habla cada día, cada día, cada día. Y sabes que cada día te dice de una manera o de otra, acércate a ese carro. A veces es simplemente, no es necesariamente que le hables a todos de Cristo. En la semana, hay un lugar ahí para almorzar, ¿no? Lejos de los escritorios, lejos de las oficinas. Y entonces yo subí y había una persona que ya tiene mucho tiempo y dos personas nuevas, dos chicas nuevas, ¿no? Y de inmediato, ¿verdad? Yo dije, ¿dónde me siento, no? Y acércate a ese carro, ¿verdad? Acércate a esa mesa. Yo llegué y, ¿me puedo sentar aquí? Sí, adelante. ¿Y les hablé de Cristo? No hubo oportunidad. Pero hubo oportunidad de conocerse, de acercarse, y eventualmente sé que va a haber una oportunidad de hablarles el Evangelio. Pero así es Dios, ¿no? Así es Dios, así es Dios. Y lo que tú tienes que hacer, hermano, hermana, es eso, simplemente, ¿verdad? Acercarte, obedecer cuando Él te diga que hagas algo, ¿no? Es que Dios siempre me dice que me acerque a algo. No, hay veces en los que Dios te dice, no te acerques, no vayas, no hagas. Tenemos que evitar el pecado, tenemos que evitar las tentaciones, tenemos que evitar lo que nos enfría, lo que nos aleja. Y Dios también te dice, no te acerques ahí, ¿eh? No te acerques ahí. Y si el creyente está en una débil relación, medio mal sintonizado con Dios,
Dios me dice que no vaya, pero soy libre, soy fuerte, voy a ver. Oye, no vayas, sí voy. Y vienen los problemas. Muchas veces Dios nos guía y nosotros, por nuestra falta de ejercicio, hacemos lo que no debemos hacer. Debemos estar siempre muy dispuestos a escuchar la voluntad de Dios, la guía de Dios. Y en este caso, Dios lo estaba guiando a una buena tierra que había sido preparada de alguna manera. Dios está haciendo su obra. En el caso mío, por ejemplo, la persona menos probable de recibir salvación, de verdad, no había cómo, ¿verdad? Un joven orgulloso, autosuficiente, jactándose, ¿verdad?, de muchas cosas. Cualquiera que estuviera en Cristo hubiera dicho, imposible, ¿no? Pero yo estaba en la agenda de Dios, que había sido escrita desde el principio de la creación, desde antes de la fundación del mundo. Y se acercó a mí con una persona, Felipe también se llamaba, pero no era Felipe el evangelista, era Felipe el jarocho. Ajá. ¿Y qué hacía Felipe el jarocho ahí cuando entramos a la... Me hablaba de una persona. No me hablaba tanto de él, eso sí, me hablaba de una persona. Cristo. Y para mí Cristo, ¿saben lo que era? Era un mito. Cristo era un cuento. Cristo no era real, Cristo no era histórico. Entonces, pues sí, ¿no? Finalmente logró poner a Cristo en mi mente y las palabras de Cristo en su corazón, en mi corazón. Pero llegó un día en el que yo le dije a Felipe, mira, Felipe, no me importa tu amistad, y no quiero que me vuelvas a hablar de esto. Si me quieres dejar de hablar, déjame de hablar. Pero yo ya no quiero saber nada de ti ni de tus palabras. Así, como dicen, lo batié, ¿no? ¿Y esto pudo haber afectado a Felipe? Sí, mucho, ¿verdad? La obra que yo estoy haciendo no tiene ningún caso, nadie me hace caso, todos me tiran de loco, ya no voy a hablar de Cristo. No, él siguió haciéndolo. ¿Recibí a Cristo con él? No. Pasaron 2 años y la palabra y el Espíritu estuvieron trabajando en mi mente. Y llega Pedro Enríquez, ¿no? Y ese día se cosecha mi salvación, que estaba planeada desde el principio. ¿Cómo Dios teje? No lo sabemos. Pero debemos saber que Dios teje siempre. Entonces, eso es lo que hizo Felipe, ¿verdad? Llegó a tierra preparada, aprendió que había alguien que le podía explicar el libro de Isaías, y entonces permitió, ¿verdad? Respondió ciertamente. El Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Y él dijo, ¿cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. ¿Ah? Todo cumpliéndose al detalle, lo planeado. ¿A qué grado estaba planeado esto? Al grado de que va a estar registrado en la Escritura eterna.
A ese grado estaba planeado. Entonces vimos que es una salvación planeada, vimos que es una salvación presentada. Felipe, por supuesto, a partir del libro de Isaías, ¿de qué le habla? De sí mismo, ¿verdad? No, es que yo he estado evangelizando en Samaria y soy un buen evangelista y conozco a los de apóstoles que están ahí en Jerusalén y si quieres te los presento. No. Le habló de Cristo, de Cristo, de Cristo. Nuestra principal manera de comunicar el Evangelio es hablarles de Cristo, de lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas, de lo que Cristo nos ha satisfecho, de lo que Cristo nos ha llenado, de lo que Cristo nos ha respondido. Hablemosles de Cristo, ciertamente. Le presenta el Evangelio, Cristo murió, Cristo resucitó. Esto es importantísimo, ¿verdad? La enseñanza más sencilla del Evangelio, la doble aplicación. Cristo como una ropa se puede llevar tus pecados y a cambio darte una ropa limpia, santa, de tal manera que Dios te vea como a Cristo, perfecto, impecable. ¿Cuándo? Para siempre. Todos tus pecados pasados, presentes y futuros remitidos a la cruz. Cristo murió, Cristo resucitó, Cristo vive y puede ser encontrado hoy. Entonces le llevó a Cristo, le presentó a Cristo, recibió salvación por algo muy importante, ¿verdad? Esta salvación se realizó y la clave para mí está en el versículo 37. La clave de todo esto, la clave de todo esto. Felipe le dijo, porque ya él quería ser bautizado, Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Esta es la clave, Jesucristo y creer de todo corazón. ¿Qué es lo que se tiene que creer de todo corazón? Esto que acabamos de ver, el Evangelio. Creo que Cristo se llevó mis pecados en su cuerpo sobre el madero. Creo que a cambio de mis pecados Él me da su justicia, su santidad, su perfección. Creo que Jesucristo vive. Lo creo de todo corazón. Entonces debemos de buscar que las personas crean de todo corazón. Te voy a decir algo imposible. Nadie cree de todo corazón. Nadie. Ni menos esto, el Evangelio, la cruz, la resurrección. Nadie lo cree. Nadie lo cree. ¿Quién nos hace creer? Dios. Dios. De repente, en el caso mío, yo estaba no bajo 0, sino bajo -10, ¿no? O sea, incapaz de entender nada. No entendía nada, no entendía nada. Si me hubieran hablado, Pedro me habló de la cruz, pero yo no lo entendí ese día. Pero lo que entendí simplemente fue una cosita muy pequeña. Jesucristo vive. Jesucristo vive. Me dice, Jesucristo vive y puedes orar a Él y puedes clamar a Él. Y yo le dije algo muy sencillo, ¿verdad? Perdóname y ayúdame. Así. Y Él vino. Sabía que estaba en tinieblas, que estaba bajo 0, que era incapaz de entender mucha doctrina en ese momento, ¿no? Lo único que dije, pues, y ni siquiera lo razoné, pero supe que creí que Jesucristo vivía, ¿no? Y que podía escucharme, y Él vino. Perdóname y ayúdame, y Él vino. Entonces, como en el eunuco, ¿verdad? La salvación fue realizada. Se cumplió el propósito, se cumplió el plan, se cumplió la agenda planeada desde el principio, ¿verdad?
Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. O sea, ¿qué es el bautismo? En pocas palabras es sumergirse en Cristo, estar en Cristo en el sentido espiritual. Y el bautismo en agua es un reflejo, es una representación del bautismo espiritual. Te sumerges en Cristo y luego te quieres sumergir en agua para decirles a todos los demás, ya estoy en Cristo, ya me sumergí en Cristo, ya me bauticé en Cristo. Eso es lo que es el bautismo. Y para el eunuco era eso precisamente, una manera de decirles a todo el séquito, porque si se para él, que era el carro principal, se paran todos los demás. Y si él se quiere bautizar, ahí están todos ¿cómo se llama? De público, ¿verdad? Oye, que el eunuco, el funcionario se quiere bautizar, pues ¿qué será? ¿Verdad? ¿De qué se trata? ¿Por qué quiere meterse ahorita al agua? Y entonces ya él les encargaría de decirles el evangelio, ¿verdad? Pero era un testimonio frente a todos los que estaban ahí en ese séquito. Y dice, cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe. Y algo impresionante, y el eunuco no le vio más. ¿Qué pasó? Se desapareció, ¿sí? O lo vieron tal vez así, ¡pum! ¿A dónde se fue? Lo arrebataron. ¿Qué significa esto? Muchas cosas, ¿verdad? Le está dejando toda la responsabilidad al eunuco. ¿De qué? De evangelizar, de hablar de Cristo frente a su séquito y frente a toda una nación. Tenía todo para hacerlo. Tenía el Espíritu, tenía la palabra y tenía, pues tal vez de vez en cuando, contacto con creyentes, ciertamente, ¿verdad? Y se cumple lo que estaba escrito en Isaías 56, del 3 al 7. Casi era para él, ¿eh? Isaías 56, que estaba leyendo en el 53, él. Isaías 53 es donde habla lo que está escrito aquí, que es la cruz de Cristo en el Antiguo Testamento, claramente. E Isaías 56, le faltaban 3 capítulos, habla sobre el eunuco. 56, 3 al 7. Dice, y el extranjero que sigue a Jehová, no hable diciendo, me apartará totalmente Jehová de su pueblo, ni diga el eunuco, he aquí, yo soy árbol seco. Porque así dijo Jehová, a los eunucos que guarden mis días de reposo y escojan lo que yo quiero, Cristo, y abracen mi pacto, mi nuevo pacto, yo les daré un lugar en mi casa y dentro de mis muros, y nombre mejor que el de hijos e hijas, nombre perpetuo les daré que nunca perecerá. Y a los hijos de los extranjeros que sigan a Jehová para servirle y que amen el nombre de Jehová para ser sus siervos, a todos los que guarden el día de reposo para no profanarlo y abracen mi pacto, yo los llevaré a mi santo monte, la iglesia, en Cristo, y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios que representan a Cristo y que son Cristo en el Nuevo Testamento, serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Y es ya, oye, creo que habla de mí, ¿verdad? Sí, hablaba de ti, eunuco, ¿verdad? Impresionante lo que es la obra de Dios, ¿verdad? Y Felipe finalmente es arrebatado. Este arrebatamiento también habla del último arrebatamiento, ¿verdad? Es un tipo pequeñito del último arrebatamiento que sufrirá la iglesia para encontrarse con Cristo.
Este no es el arrebatamiento final, por supuesto. Y Felipe dice que se encuentra en otro lado, en un lugar que se llama Azoto, ¿verdad? Así como que, dame un minutito para saber dónde estoy, ¿verdad? Y ya que entiende dónde está, dice, yo a lo que vine. Anunciaba el Evangelio en todas las ciudades. Felipe solo tenía una cosa en su mente, el Evangelio de Jesucristo, el Evangelio de Jesucristo. Hasta que llegó a Cesarea, donde estaba su esposa y sus hijas, donde también les hablaba el Evangelio. Vamos a orar. Gracias, Padre, gracias, Dios, por hablarnos en tu palabra, alentarnos, Señor, y saber que tú tienes a cada persona salva en tu agenda, Señor, que fue escrita desde el principio. ¿Cuánto queremos participar en la salvación de otros, Señor? Sabemos que si nosotros no vamos, otros irán a hablarles a los que tú has escogido, Señor. Que seamos nosotros, que no encuentres en nosotros resistencia, negligencia, pereza, que no encuentres en nosotros egoísmo, desamor, que impida que nosotros te seamos útiles en esta obra tan preciosa, tan grande, tan sublime que tú estás haciendo y continúas haciendo, Señor, en pecadores tan duros, tan imposibles, Señor, como lo fuimos nosotros. Convéncenos, Señor, y que lo hagamos por amor, que lo hagamos por amor a Dios, por gratitud a la cruz, por amor al prójimo, y que lo hagamos de una manera natural, con sabiduría, con valor, sin forzar las cosas, sabiendo que tú nunca forzas tampoco las cosas, sino que lo haces todo tan natural, que aprendamos a vivir en el Espíritu, Señor, para que vivamos siempre escuchándote, obedeciéndote, acercándonos a las cosas que tenemos que acercarnos y sobre todo acercándonos a Cristo, como dice en Primera de Pedro, acercándonos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, que nos acerquemos a Cristo y que nos alejemos, que no toquemos, Señor, lo que nos apaga, lo que nos llena de descontento, que nos alejemos del pecado, de la dureza, del egocentrismo, que nos alejemos de todas estas cosas que nos inutilizan para ti, Señor, y que son un tropiezo para otros también. Que no seamos tropiezo para nadie, Señor, que siempre nos encuentren siendo los mismos, amándote, adorándote, sirviéndote, Señor. Gracias por escucharnos, que hoy estemos disfrutando de ti, Señor, agradeciéndote cada cosa que tú nos das, Padre, en tu amor, y sobre todo agradeciéndote que quisiste llegar a nosotros en salvación, en adopción, en vida eterna, en esperanza de resurrección, en esperanza de cielos nuevos y de tierra nueva. Gracias, amado Padre. Te pedimos todo esto no por nosotros, sino porque Jesucristo vive e intercede por nosotros y en el Espíritu Santo que nos consuela siempre. Amén.